Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Scorpio Agustina. Bienvenidos nuevamente a mi casa, a mi canal. Como verán, estoy con el blog de notas. Eso significa la frase de mes. Sí, lo sé, no es el primer sábado. Sí, lo sé. El especial de Halloween necesitaba su espacio. ¿Ok? Estoy con la frase de mes. ¿Ok? No es primer sábado, pero bueno, por lo general el primer sábado de cada mes te traigo una frase para reflexionar, para debatir, para regalar y también para compartir. Noviembre llega de la mano de Mateo Alemán. Te voy a decir quién y después la frase, que es simple la frase. Mateo Alemán, no tengo la fecha exacta, pero bueno, fue en septiembre de 1547 en Sevilla y falleció en 1614 en la Ciudad de México. Mateo Alemán y de Nero a Mateo Alemán y de Nero, bien, así lo leí, así lo escribí, Mateo Alemán y de Nero o Mateo Alemán y de Nero, ¿ok? Conocido como Mateo Alemán, fue un escritor español del siglo de oro, recordado sobre todo por la novela picaresca Guzmán de Alfarache, publicada en dos partes, 1599 y 1604. Que consolidó los rasgos característicos de dicho género y fue un éxito internacional. Es lo único que encontré de Mateo Alemán, pero me encantó esta frase. Y dice así: el deseo vence el miedo. Punto. El deseo vence al miedo. De Mateo Alemán. ¿Cómo se prosigue ahora? La escribo en este blog de notas, con esta lapicera. La debatimos un poquito y la pego junto con las demás frases de este año 2025 allá en la pizarra. ¿Bien? Me faltó prender acá. Ay, Agustina. Ahí vamos. ¿Listo? Vamos a escribirla. Dice así: el deseo vence al miedo. Una frase simple de Mateo Alemán. Esto es noviembre 2025. Bien. Bueno, elegí esta frase de Mateo Alemán por el simple hecho de que me ha pasado en varias ocasiones de mi vida que tuve miedo de hacer algo, que tuve miedo de cosas, de hacer cosas, de ir a lugares, de juntarme con gente, de, no sé, miedos. Como esa incertidumbre de hacer o no hacer. ¿Y qué tal si no lo hago? ¿Y qué tal si no me encuentro? ¿Qué tal si no pregunto? ¿Qué tal si me quedo en mi molde? Y me he dado cuenta que si uno realmente tiene el deseo, yo por ejemplo, si tuve el deseo de hacer algo, doy ese primer paso, que a veces cuesta, si cuesta el primer paso, dar ese envión, dar ese impulso, ese primer accionar, esa primera acción también, cuesta a veces muchos desafíos, el que dirán, cuesta el cómo se sentirá después, cuesta el modificar un poco la agenda diaria, ¿por qué no? O el día, ¿sí? Pero me he dado cuenta que sí, cuando yo tengo el deseo de hacer algo, por ejemplo, no sé, se me ocurren varios ejemplos de personas y de hechos y de cosas que he hecho. A ver, como por ejemplo, miedo, algo tan simple que he hecho en mi casa fue colgar la cortina. Miedo de, bueno, tengo que hacer dos agujeros. Antes había hecho varios. O bueno, por ejemplo, ahí vamos. Miedo cuando hice mi primer agujero en la pared, ¿ok? Mi primer agujero para colgar algo en la pared. Y necesito, y ese miedo de, bueno, se me va a romper la mecha, se me va a parar el aparato, voy a hacer el agujero mal y tendré que hacer otro agujero, me va a quedar enorme el agujero, me va a quedar chico el agujero. Si es chico no pasa nada porque uno después puede hacerlo un poquito más grande, pero cuando es un agujero te queda grande y tenés ese miedo de hacerlo y de hacerlo bien, o por lo menos de hacerlo y que te quede bien. Bueno, hacerlo y hacerlo bien es lo mismo. Entonces, cuando hice mi primer agujero en la pared, que ya ahora tengo experiencia porque he hecho como 20 agujeros en mi pieza, otros 2 en
en el baño, otro más en el pasillo, como que ya los últimos agujeros, ya los siguientes agujeros era simple, pero mi primer agujero en la pared, mis dos primeros agujeros en la pared, fueron supervisados, le digo la verdad. Uno fue en su momento con mi querido Pepe, que me dijo, bueno, te voy a enseñar a hacer un agujero en la pared, es así, le haces me dio unos consejos también ahí para la mecha, ponerle una agüita, ponerle jaboncito, en fin. Entonces el primer agujero lo hice con Pepe, bien, que me enseñó. Después terminó él haciendo todos los agujeros, pero bueno. Y el segundo agujero fue, creo que el año pasado, cuando colgué el perchero en la puerta de entrada. Bien, un perchero que me regalaron. Entonces, como no tenía mucha experiencia por un solo agujero, le dije a mi mamá, che, mamá, ¿me podés ayudar para hacer unos agujeros en la pared? ¿Me prestás el equipo? Me dijo que sí. Entonces vino, le hice los agujeros, estuvo ahí presente como para acompañarme en el proceso y me sentí mejor. Y sé que está bien, te traje un ejemplo de un agujero en la pared, pero eso se puede transportar a todas las demás experiencias. ¿Ok? Por ejemplo, hace unos años, estoy hablando con una amiga y que esta amiga tiene sus cosas y yo qué sé yo qué cuánto, que le dije todo el año pasado, dale, juntémonos, bueno, yo qué sé yo qué cuánto, pero este año pudimos encontrar un momento para juntarnos, para charlar un rato, tomar un café, relajarnos un cambio. Y yo en eso, antes de ir al encuentro con mi amiga, estaba nerviosa y tenía miedo de cómo iba a pasar, cómo iba a surgir, si se iba a sentir cómoda, si me iba a sentir cómoda. Y ese miedo después, cuando atravesé esa puerta y estuve con ella y empezamos a hablar, se fue. Entonces, sé muy bien lo que es el miedo, pero es el deseo también, el deseo de hacer algo, el deseo que te impulsa a esa acción o a ese encuentro o a esa actividad o a esa cuestión que vos quieras hacer. Entonces sé muy bien, y entonces por eso hoy elegí esta frase de Mateo Alemán que dice, el deseo vence al miedo, ¿sí? Aunque el miedo está, siempre va a estar, y todo, como bien dije, ¿qué dirán? ¿Cómo me sentiré? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a surgir? ¿Cómo quedaré? No sé, todos los miedos y todas las preguntas habidas y por haber, pasan porque uno tiene ese deseo inicial, ¿bien? Y en la vida hay que buscar ese deseo para vencer ese miedo. Bien, fue medio filosófico, medio pero bueno, te dejo picando. Esto no se trata de un juego en la pared, se trata del deseo de hacer algo que quería hacer en la agujero de la pared para colgar el perchero, y el miedo de justamente utilizar una herramienta nueva que en ese momento no sabía cómo utilizarla, o sí, pero no tenía esa práctica. Entonces hay que pasar ese primer paso, ¿bien? Así que bueno, el deseo vence al miedo de Mateo Alemán. Hoy te lo traigo, te lo regalo, ahí con moñito y ahí perfecto para vos y todas las demás personas. Así que si querés compartir esta frase para esa persona que quiera dar ese paso y no se anima, le puedes compartir este video. Así que bueno, el deseo vence el miedo de Mateo Alemán, hoy en la frase del mes de noviembre de 2025. Sin más que decirte, pero para mañana con otras cuestiones, y el próximo mes es el último mes, la última frase de este año 2025 de Napoleón. Te lo dejo ahí. De Napoleón, ¿qué dijo Napoleón? ¿Qué va a decir? Venite el primer sábado del mes de diciembre, que una nueva frase te estaré regalando. Esta frase para de Napoleón te voy a estar trayendo. Y sin más que decirte, ahora sí, la despego, la pego allá. Nos vemos mañana, que tengas buen día, buenas tardes, buenas noches. Pero sin antes te invito a que te suscribas, botón suscribirse y campanita, para que YouTube te notifique cuando suba un próximo video. Y bienvenidos a mi mundo y a esas cuestiones y esto. Así que bueno, suscríbete, la despego del blog de nota y la pego allá junto con la demás frase. Y será hasta mañana. Que tengan buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo mires este video. Chao, chao, adiós para acá, se los quiero mucho, bye bye. Ahí vamos. Acá, que después le voy a tener que poner cinta scotch como las demás frases.
Ahí va. El deseo vence el miedo de Mateo Alemán.